Buenas noches, licenciado. Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a ustedes compartiendo la presente aula virtual. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. A los señores supervisores que están entrando de vez en nunca tendrán cuidado. Hay algunos compañeros que creo que les han nombrado supervisores que están entrando de vez en nunca y después cada vez que pueden. Así que tendrán cuidado porque verán que sí les saben estar tomando de parte del administrativo del colegio, les están tomando periódicamente asistencia. Y si no les toman asistencia directa, obviamente ingresan a las clases virtuales y ven quién ha estado presente y quién no ha estado presente. Así que les invito a continuar activamente y no decaer en las actividades. Tengan mucho cuidado con el tema de las asistencias. Así que, por favor, para todos los supervisores que están entrando a ver si es que continuamos o no en clases, por favor, seguirán entrando normalmente. El día de ayer, es cierto, tuve una dificultad compleja con el WhatsApp y por ende no pude enviar la primera clase correspondiente a inglés, pero ustedes el día de ayer mismo ya se subió el material complementario, el video, y obviamente ustedes podrán haberse dado cuenta que para la siguiente clase yo no pude enviar de mi teléfono, sino que tuve que hacer puente con otra compañera para que me pueda ayudar. Así es que solo por esas circunstancias nomás se dan esos pequeños casos, pero no se quedan al 100% abandonados porque la explicación de la clase está porque está. Una vez que se les ha dado estas recomendaciones, por favor, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura bastante importante como es Ciencias Naturales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 7, Ecosistemas y Biomas, correspondientes al subtema número 3, que vamos a ver sobre Alexander von Humboldt y sus resultados en relación al clima, vegetación y los biomas del mundo. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que desarrollar para la presente clase? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, responda. ¿En qué parte del mundo se encuentran los diferentes biomas estudiados? Vamos a ver, y eso ya vamos a analizar, todo se encuentra en su material de apoyo. La siguiente actividad dice, identifiquen en qué países los podemos encontrar con ayuda de un mapamundi. Pueden dibujar, pueden bajarse de internet, pegar un cromito e indicar dónde se encuentran, dónde les pueden encontrar. La siguiente y última dice, hagan especial énfasis en los biomas que encontramos en Ecuador. ¿Cuáles son los biomas que encontramos en el Ecuador? Y ya vamos a ir viendo y los vamos a ir analizando. Esas son las actividades, las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Apenas son 3 pequeñitas, pero obviamente tienen que desarrollar, tienen que hacerlo de una forma bastante estructural. Recuerden que estos trabajos son 100% escritos, claros y ordenados. Para ello ustedes ya saben, tienen que desarrollar la rotulación de su hojita, completando los parámetros que se les solicita. Esto en la parte superior de la hoja, donde ustedes van a desarrollar su tarea y a continuación ustedes desarrollan todo su tarea. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación, los biomas del mundo correspondientes a la semana 3 de fecha 2 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad. Sigan cumpliendo, sigan presentando todas las actividades.
Y antes que me reclamen, el día de mañana ya me voy a sentar a calificar las tareas correspondientes a la unidad número 6, así que no se preocupen. Ya voy a hacer también un pequeño barrido en el transcurso de esta semana. Primero voy a calificar lo que es la unidad 6 y posteriormente haré un nuevo barrido en función de la plataforma para que todos los compañeros que hayan presentado tareas desde la unidad 1, más que sean trazaditas, pero que no se encuentren calificadas, las voy a ir calificando todas para que todos tengan las calificaciones respectivas en sus tareas. Una vez que se les ha proporcionado, regálenme un segundito. Ya. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de su tarea, vamos de forma inmediata a empezar la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo. Y vamos a ver sobre este gran personaje, este gran biólogo, que obviamente fue uno de los más grandes investigadores en función de los tipos de especies que existían o que existen en nuestra naturaleza y especialmente tuvo bastante énfasis en lo que es nuestro territorio, lo que es el Ecuador, especialmente al Ecuador tomar su nombre de la línea imaginaria denominada Ecuador. Obviamente, nuestro país goza de una biodiversidad bastante amplia, tanto flora como fauna, climas, diferentes pisos climáticos y otras características más que lo hace un país único y diferente a nivel mundial. Dentro de estas características vamos a ver qué es lo que aportó Alexander von Humboldt en función de los resultados de las relaciones clima-vegetación. Humboldt nació en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año de 1769 y murió en 1859. Fue un naturista y explorador. A partir de 1799, su vida comenzó a dar un nuevo rumbo, ya que se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida hacia las colonias españolas de América del Sur y también Centroamérica. Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos de sus viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca del clima, de la flora y la fauna de los sitios que él fue periódicamente visitando. De ese modo, también determinó las latitudes, las longitudes y las medidas de campo magnético que tiene nuestro planeta Tierra. Dentro de su amplio programa de investigación fue el estudio de la distribución geográfica de la vegetación, el que le permitió hacer contribuciones originales a la ciencia. Humboldt se interesó por observar la distribución y las asociaciones entre las especies, que son los parámetros que deciden el carácter propio de la vegetación de cada una de las regiones, por no decir de cada uno de los países. En este caso, como ya sabemos quién fue Humboldt, prácticamente hemos visto una pequeña biografía en cuanto al desarrollo de la vida de Humboldt. Vamos a ver cuáles son las actividades más preponderantes que desarrolló Humboldt en el continente americano. Humboldt en América, tras un viaje tranquilo, junto con su colaborador Blomkamp, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí quedaron fascinados por su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta biodiversidad que tenía este sector. Recorrieron Venezuela hasta llegar con muchas dificultades al Amazonas. Sin embargo, en su regreso a la costa caribeña, se embarcaron en un viaje hasta Cuba y después regresaron al continente por Cartagena, en Colombia. Humboldt llegó junto con su expedición a Quito en enero de 1802
Desde allí realizó excursiones a los volcanes que forman parte de la cadena de los Andes, como es el caso del Cotopaxi, el Tungurahua, el Chimborazo, y los analizó fitogeográficamente, estableciendo los pisos de vegetación en función de su altitud. Luego siguió con su expedición en Perú y regresó en barco a México, donde realizó estudios de medición de temperatura de agua en las corrientes frías peruanas que ahora llevan el nombre de la corriente fría de Humboldt en honor justamente a este personaje. Culminó su viaje en el año de 1804. 5 años después regresó a París y se dedicó a la documentación de todas sus observaciones recopiladas acerca de la expedición científica más ambiciosa realizada hasta esa época. Los aportes de Humboldt a las ciencias naturales son muy numerosos y entre ellos se deben destacar también los estudios climáticos comparativos entre diferentes zonas del planeta y la relación que propuso entre las zonas climáticas y la exigencia de corrientes marinas. En concreto, Humboldt propuso que existía una relación directa entre las corrientes marinas frías y la existencia de desiertos costeros. Gracias a estos aportes se dio el nombre de la corriente de Humboldt a la corriente marina fría que influye sobre las costas tanto de Ecuador como de Perú. Aquí nosotros podemos ver parte también de la historia de sus actividades de investigación desarrolladas en el continente americano. En cuanto a los biomas del mundo, vamos a ver qué son los biomas, vamos a ver cómo están distribuidos en el mundo. Como en los ecosistemas, resulta difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por accidentes naturales concretos, sino por zonas de transición que presentan características intermedias. Para comprender de esto de mejor manera, por ejemplo, se puede mencionar, por ejemplo, cuando nosotros viajamos de aquí a la sierra, no es que de un momento abrupto pasamos del frío al calor, sino hay un proceso de transición, ¿no es cierto? Que va, por ejemplo, es que para los costeños o para los serranos que han tenido la oportunidad de viajar viceversa, tanto de la costa hacia la sierra o de la sierra a la costa, ustedes han visto, especialmente si nosotros vamos de aquí desde la sierra, los autobuses primero empiezan a ascender todo lo que es la cordillera y ahí nosotros vamos viendo los páramos, vamos viendo en este caso de esta parte de acá de Riobamba y también de la provincia de Chimborazo tenemos determinados sectores lacustres como la laguna de Colta, tenemos determinados pajonales que van más o menos hasta un punto equidistante en el cual cuando empiece el descenso ustedes van a ver que también cambia la estructura de la vegetación, el calor o el clima se vuelve un poco más cálido. Estamos hablando ya a partir de Payatanga. El calor ya empieza a hacerse un poquito ya presente. La vegetación es diferente, es mucho más abundante que en las zonas un poco más altas. Ya vamos viendo una transición que se va dando hasta llegar hasta Bucay y de ahí para entrar directamente a lo que es la costa. Prácticamente ya el clima, la vegetación, la temperatura, la humedad y otras características es totalmente diferente. Cada uno de estos sectores está constituidos por biomas y por tanto, como lo dicen acá, no está totalmente definido, no está totalmente radicalmente establecido. De aquí para acá calor, de aquí para acá frío, sino que existe una transición, un espacio, un territorio, por decirlo de otra manera, en el cual prácticamente se va intercalando, tanto de ida como de regreso, viceversa. Si es que nosotros vamos de aquí, del frío hacia el calor templado y hacia el calor, definitivamente. O viceversa, desde el calor, clima templado y frío, independientemente del sector o de la dirección en la cual nosotros nos dirijamos. Y esto no solamente sucede acá, que tenemos también la gran ventaja, la gran bendición de que la provincia de Chimborazo esté parte de su territorio sea costa, parte de su territorio sea sierra. Existen estos sectores a nivel de todo lo que es la región costera y la región de la serranía. Lo mismo sucede de la serranía con el oriente.
que también obviamente tenemos las mismas características, las mismas transiciones. Obviamente la vegetación es diferente hacia el oriente. Nosotros pasamos de determinados sectores arbustales, de determinados sectores con una temperatura variable entre caliente y fría, hacia un sector más húmedo tropical como es nuestro oriente ecuatoriano. De esa manera se generan las transiciones o los espacios, los territorios en los cuales obviamente se va adecuando la temperatura, la vegetación, la flora y también la fauna dentro de estos sectores. Para continuar, la intervención humana ha sido negativa para la madre naturaleza, pero sin embargo nos continúa bendiciendo con todas los alimentos que siempre obviamente nos está aportando. La intervención humana a lo largo de la historia y de manera más acusada durante las últimas décadas ha causado importantes modificaciones y alteraciones a los biomas a nivel mundial. La contaminación a partir del descubrimiento del petróleo mismo. El petróleo, si bien es cierto, mejoró y modernizó, por así decirlo, el avance en cuanto al desarrollo de la tecnología, de las fábricas, de la producción en sí, también fue perjudicial, especialmente para la naturaleza ha sido totalmente perjudicial. Si nosotros recordamos hace 20, 25 años atrás, nosotros teníamos un clima totalmente exacto. Sabíamos cuándo era invierno, sabíamos cuándo era verano y estaba bien definido, ¿no es cierto? Ahora no. ¿Por qué sucede esto? Por el efecto invernadero, por el calentamiento global, porque destruimos los bosques, porque talamos de una forma indiscriminada, porque contaminamos los ríos, porque botamos basura en los lugares que no corresponde y de esa manera contribuimos a la destrucción paulatina de la naturaleza, de los biomas y de los ecosistemas que existen en ella. Entonces, para ello nosotros como ciudadanos, como humanos, tenemos que hacer conciencia de todos de estas características y de los cuidados que nosotros debemos tener. En las ciudades, hoy en día, recordemos que la naturaleza, dentro de nuestra legislación ecuatoriana, es un sujeto de derechos. Y por ende, obviamente, tiene que estar 100% constituido en todo este proceso, tiene que estar determinado, tiene que estar protegido de toda la acción indiscriminada que desarrolle el hombre. Entonces, de esta función, en las grandes ciudades y en las ciudades más importantes, existe una campaña de reforestación y obviamente de flora urbana que se le conoce, donde se va sembrando árboles con la finalidad de que las ciudades tengan no solamente un aspecto bonito, no solamente un aspecto ornamental, sino también que esto aporte a la purificación del oxígeno que nosotros necesitamos para continuar desarrollando nuestra vida. En este mapa temático que ustedes pueden observar en pantalla, nosotros tenemos por diferentes colores, tenemos los diferentes biomas y obviamente la distribución que existe en cada uno de los continentes. Tenemos aquí el continente americano, tenemos el continente africano, tenemos el continente europeo, el continente asiático, está constituido aquí. Y nosotros podemos ver en un morado intenso, tenemos la tundra y la alta montana. Ahí nosotros podemos observar un color un poco más claro, un poco más rojizo, tenemos la taiga, luego tenemos un color morado intenso, la estepa, un color atomatado, tenemos el bosque, un color verde petróleo, tenemos el bosque, tenemos un color plomo, la selva tropical, tenemos en el siguiente color, que es un color medio crema, que es la sabana, un color atomatado, el desierto, y en el blanco, el hielo permanente o el hielo perpetuo que obviamente si nosotros podemos observar en la parte sur, corresponde en esta parte de abajo al polo sur y obviamente en la parte superior al polo norte. Esas son las características en cuanto a los biomas que tiene nuestro planeta y cómo están distribuidos en cada uno de los continentes. Cada uno de ellos juega un papel fundamental para el funcionamiento perdón, para el funcionamiento equilibrado de todas las especies, tanto de flora y fauna a nivel global.
Los principales biomas terrestres que podemos observar son los siguientes y arrancamos con el primero, la tundra. ¿Qué es la tundra? Y los vamos a analizar desde dos puntos de vista, desde el biótopo y también desde la biocenosis. La biocenosis corresponde a todo lo que es la vegetación, mientras que el biótopo corresponde al clima como tal, la temperatura como tal. En ese sentido, en la tundra, el biotopo está constituido por un clima frío y seco. La temperatura media anual es inferior a 0 grados centígrados. Las precipitaciones son muy escasas, pero las bajas temperaturas impiden la evaporación y las plantas disponen de agua necesaria durante el corto verano en el que el suelo está libre de nieve. En cuanto a la biocenosis de la tundra, su vegetación está dominada por líquenes y plantas de poca altura, como los musgos. Entre la fauna abundan los insectos, también encontramos animales que sobreviven al invierno emigrando e hibernando, en este caso como el reno. Esos son tanto la flora y la fauna de la biocenosis que existe en la tundra. Mientras que en la taiga, el biótopo de la taiga, el clima es frío y húmedo. La temperatura media anual es de unos 0 grados centígrados, con inviernos muy largos y fríos, veranos cortos y secos. Las precipitaciones son totalmente escasas. En cuanto a la biocenosis, la vegetación está constituida por bosques de gimnospermas, como los pinos, boreales, los abetos con sus hojas duras. En relación a la fauna es muy variada. En este caso destacan los animales que en invierno presentan una coloración blanca para camuflarse con el entorno, eso quiere decir con la nieve, como el búho nival y la liebre ártica. Esos son en cuanto a la fauna que existe en la taiga. Pasamos a la siguiente y vamos a ver ya un poco más cálido y vamos a ver la estepa. De la estepa, igual vamos a ver el biótopo, el clima es seco y frío, la temperatura media anual está entre 3 y 16 grados centígrados. Existe una gran oscilación térmica entre el día y la noche como a lo largo del año. Las precipitaciones son moderadas y se reparten de forma muy desigual durante todo el año. Estas provocan periodos de sequía. El suelo posee una escasa capacidad de retención del agua. Esas son las características, ¿no?, en función del biótopo de la estepa. Mientras en función de la biocenosis, la vegetación está formada por plantas herbáceas que se desarrollan coincidiendo con las lluvias. Entre la fauna abundan los herbívoros que son capaces de recorrer grandes distancias para procurar su alimento, como el bisonte o el caballo. También habitan pequeños roedores que constituyen o construyen madrigueras subterráneas. Esos son en cuanto a la flora y la fauna que existe en una estepa. Mientras que en la sabana, el biótopo, el clima es seco. La temperatura media anual es de unos 25 grados centígrados, es mucho más intenso, con poca oscilación durante todo el año. Las precipitaciones son abundantes, pero concentradas en una estación húmeda que se alterna con una estación seca. Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y también subtropicales, sobre todo con climas tropicales bastante secos. En cuanto a la biocenosis de la sabana, la vegetación está formada por extensas praderas de plantas herbáceas, junto con algunos arbustos y árboles dispersos como la acacia y el boabab. La fauna dominante son las manadas de herbívoros como el antílope y la cebra. También abundan grandes depredadores como el león o el guepardo y numerosas especies carroñeras como la hiena y también los buitres. Esos son en cuanto a la flora y la fauna que existe en la sabana. Pasamos a la siguiente, ya un clima bastante estructural. Vamos a ver la selva tropical. El biótopo de la selva tropical presenta un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año.
La humedad varía según la altura de la vegetación a lo largo del día. Nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son totalmente abundantes, justamente por la presencia de gran cantidad de vegetación. En relación a su biocenosis, su biodiversidad y biomas son de las más elevadas del planeta. La vegetación está constituida por grandes árboles de muchas especies diferentes que forman una selva muy densa. Las copas de los árboles dificultan el paso de la luz al suelo, abundan las enredaderas que trepan en busca de luz y los hongos en el suelo. En relación a su fauna, es muy abundante y destaca la gran variedad de invertebrados, reptiles y aves que lo habitan. Entre los mamíferos encontramos algunos primates como el gorila y también como el orangután. Se observa una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder a mejor luz, como en este caso las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar luz y obviamente de esa manera construir lo que es obviamente, el proceso de la fotosíntesis que también les permite sobrevivir. En cuanto al bosque caducífolo, vamos a ver en cuanto al biótopo, el biótopo de este tipo de bosque, la temperatura media anual oscila entre los 8 y los 14 grados centígrados, con inviernos fríos y veranos templados. Las precipitaciones son abundantes y están distribuidas uniformemente todo el año. En cuanto a su biocenosis, la vegetación está dominada por árboles de hojas caducas que se adaptan de esta forma al frío del invierno, como es en el caso del roble o de la haya. Entre la variada fauna existen algunas especies como la adaptación a la estación fría, hibernan o emigran. En este caso podemos mencionar al oso pardo y también a muchos roedores que se encuentran en estos bosques o en este tipo de biomas. El bosque mediterráneo, en relación al bosque mediterráneo, su biótopo, el clima es templado con estaciones secas. Su temperatura media anual oscila entre 15 y 20 grados centígrados, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las precipitaciones son moderadas y caen principalmente en primavera y otoño, mientras que se produce una sequía estival. En función de la biocenosis de los bosques mediterráneos, la vegetación se caracteriza por el predominio de los árboles y también de los arbustos de hojas perennes, pequeñas y endurecidas como la encina y la retama. La fauna es muy diversa y podemos encontrar animales tales como la cabra montés, las aves rapaces, el búho nival y la liebre ártica que también se encuentra presente en el bosque mediterráneo. Pasamos al siguiente y vamos a ver el desierto. El desierto, el biótopo del desierto, el clima es muy seco, la temperatura media anual varía entre 20 y 30 grados centígrados con pocas oscilaciones durante el año, pero muy elevadas entre el día y también en la noche, baja totalmente la temperatura. Las precipitaciones son muy escasas y distribuidas de forma totalmente irregular. En función de la biocenosis del desierto, la biomasa es muy reducida en este biótopo. La vegetación presenta muchas adaptaciones a la escasez de agua, como las hojas transformadas en espinas y los tallos engrosados para acumular agua, propios, por ejemplo, de los cactus. La fauna es más activa durante la noche para evitar así las horas de máxima temperatura. Entre los animales predominan coloraciones claras que reflejan la luz y les permiten camuflarse. Además, algunos pueden almacenar agua en sus diferentes tejidos que les permitirán sobrevivir durante largos periodos de sequía que existen en el desierto. Aquí las especies, por lo general, la mayoría son insectos, pequeños roedores y también serpientes, obviamente que viven en este tipo de biótopo que es el desierto. En este sentido, nosotros hemos podido ver
los diferentes biotopos que se encuentran distribuidos en función de todo nuestro planeta. Cada uno de ellos tiene sus características primordiales y juega también un papel preponderante. Cada uno tiene su propia flora, su propia fauna, tiene su estructura climática y obviamente también de acuerdo al clima tiene la producción en cuanto a su vegetación. Cada uno de ellos tienen su estructura climática, todo tiene sus diferentes estructuras, las cuales les permite estar obviamente diversos en función de cada uno de ellos. El bosque caducifolio, el bosque mediterráneo, obviamente que están de cierta manera entrelazados y que comparten determinadas especies. La selva tropical con sus propias características, la sabana, la estepa, que por lo general siempre sí se ha estado escuchando o de pronto han tenido la oportunidad de ver algún tipo de documental. Tenemos también aquí la taiga, tenemos la tundra y obviamente que son esas las que están distribuidas en el presente mapa temático que hemos podido observar en función de todas estas regiones climáticas que existen en nuestro planeta y obviamente que generan un campo de purificación del oxígeno para que el planeta continúe albergando vida en este, valga la redundancia, en el planeta, a fin de que obviamente todo, obviamente, esté estructurado y esté equilibrado en el desarrollo de la vida. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Hemos hecho un pequeño recorrido a nivel mundial. Hemos jugado un poquito también con nuestra imaginación al ver cómo cada uno de los sectores de nuestro planeta tiene sus características diferentes en cuanto a flora, en cuanto a fauna, en cuanto a climas y otras características más que los hace únicos y diferentes. Lo mismo sucede aquí en el Ecuador. En el Ecuador, al tener los microclimas, al tener los diferentes pisos climáticos, es un atrayente para los turistas extranjeros, pues aquí pueden observar diferentes especies que en otras latitudes, que en otros sectores no se las puede observar. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Que tengan un excelente resto de semana, un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, Igualmente. licenciado. Gracias. Mañana. Igualmente. Gracias, Licen. Tenga una buena noche.